Bueno, vamos a continuar con este vídeo número 2 de diagnóstico, en este pequeño curso sobre diagnóstico en ortodoncia. Bien, normalmente nosotros en ortodoncia tenemos que centrarnos, lógicamente, primero en la salud oral del paciente, en su higiene, caries, si tiene riesgo de caries, enfermedad periodontal, si existen manchas blancas, si existen algún tipo de problema previo, de descalcificaciones, etcétera. También es muy importante el momento eruptivo, la secuencia eruptiva, las alteraciones dentarias que pueda presentar el paciente, las discrepancias sociodentarias, la irregularidad, si existen problemas transversales, si existen problemas de corredores, etcétera. También el problema empezamos con el problema molar. Para nosotros es muy importante la posición del primer molar superior, lo voy a comentar después. Si presenta una clase 1, si presenta compresión, rotación, mesialización, el resalte y la sobremordida del paciente, la inclinación del incisivo inferior, si el mentón o la proyección del mentón es de clase 1, de clase 2 o de clase 3, cómo es el labio superior y cómo es el ángulo nasolabial, porque dependiendo de cómo sea el ángulo nasolabial, muchas veces ese va a ser el punto de diagnóstico, por ejemplo, para definir si una clase 2 es una clase 2 maxilar o es una clase 2 mandibular. El labio inferior, si presenta una protrusión, siempre que el labio inferior presente una protrusión y el paciente no tenga un componente de clase 3, tenemos que pensar en una excesiva protrusión dentaria y puede que esa protrusión del labio inferior nos indique que es necesario realizar una retrusión de incisivos inferiores, muchas veces con extracciones. También el espacio entre los molares y el incisivo lateral, que decimos que tiene una medida más o menos de seguridad de unos 25 milímetros. Y también es muy importante que tengamos presente esto, es decir, en ocasiones tenemos un problema que se limita a un problema dentoalveolar, aquí sería una clase 2 dentoalveolar que requeriría un tratamiento dentoalveolar, es decir, un tratamiento de movimientos dentarios exclusivamente. En el número 2 vamos a tener una clase 2 mandibular, es decir, el problema es un problema del cuerpo o de la rama mandibular y ese problema de cuerpo mandibular lo que necesita es una elongación o una aceleración del crecimiento de esa mandíbula, se necesita un estímulo para el crecimiento mandibular y en el tercer caso lo que nos encontramos es un problema vertical, es decir, en este caso el problema vertical es una posterorrotación mandibular secundaria, como vemos aquí, a un crecimiento excesivo maxilar, por tanto se trataría de una clase 2, pero una clase 2 sagital, más por un componente rotacional que por un verdadero componente de tamaños de discrepancia de anteroposteriores. Bien, por tanto, por donde tenemos que empezar siempre es por la clase molar y por las llaves de Andrews. Y por tanto, nuestro objetivo diagnóstico oclusal estático debe empezar por el A, B, C de la ortodoncia. Y digo esto porque en ocasiones se escucha, se oye en los cursos que ya no es necesario el control del primer molar superior, que el control del primer molar superior no es necesario realizarlo con algún aparato específico. Y yo quiero recalcar que el control del primer molar superior es el ABC de la ortodoncia. ¿Por qué? Porque el primer molar superior es el principal responsable de muchas de las maloclusiones de clase 2. Es más, yo diría muchas veces que el primer molar superior realmente es el rey, digamos así, es el rey de las maloclusiones, porque es un molar que tanto en maloclusiones de clase 1, pero especialmente en maloclusiones de clase 2, presenta en muchísimos veces anomalías. La clase molar, bueno, pues en la clase molar nos vamos a encontrar muchas veces esto, nos vamos a encontrar un primer molar superior que presenta una alteración, ya en el número 2 Angle apuntaba a la relación de ese primer molar superior con las estructuras, con el arbotante ascendente del complejo maxilomalar y por tanto ese primer molar superior aparece muchas veces en muchas maloclusiones rotado y mesializado. Curiosamente, bueno, todos sabemos que Angle, que era un gran pedagogo, lo que hizo un gran esfuerzo en este cráneo, que fue precisamente en el Old Glory, donde él describió la clase 1, en este cráneo, pues describió la clase 1 como la conexión entre el surco
del primer molar superior con perdón, de la cúspide del primer molar superior con el surco del inferior. Bueno, una cosa interesante, este cráneo presenta una serie de desgastes interproximales y yo creo que también fue desde un punto de vista pedagógico que lo hizo Angle para no andarse complicando o no andarle complicando la vida al dentista de aquella época. Pero hay que reconocer y recordar que realmente la clase 1 de Angle no es la clase 1 de Angle, sino que como después corrigió perfectamente Andrews y ya antes lo había hecho Strang y Stoller, realmente el molar está en la clase 1 verdadera cuando su cúspide mesiovestibular del primer molar superior está ligeramente hacia distal en respecto al molar inferior. Y por tanto, eso es lo que ya decía Strang en su libro, la importancia de ese primer molar superior. Y quiero recordar con esto que el primer molar superior que tenemos aquí, casi siempre aparece muchas veces rotado alrededor de su gran raíz palatina, y recordar esto, es decir, que cuando el primer molar superior aparece, realmente lo que ocurre es que este primer molar superior que aparece ahí roba el espacio para este molar inferior. Por tanto, es importante recordar esto, es importante recordar que este primer molar superior su mesialización va a robar un valiosísimo espacio mesial en maloclusión. También recordar en las llaves de Andrews, recordar el primer molar superior, en que el primer molar superior tiene una ligera inclinación hacia distal, una inclinación de sus raíces, lo que hace que su cúspide distovestibular sea el punto más bajo de la curva de Spee, y mientras que su cúspide palatina, que está conectada con su gran raíz palatina, su cúspide palatina debe de impactar en el primer molar inferior. Así también recordemos ese punto de contacto tan importante que destaca Andrews, que es el contacto de la vertiente distal, de la cresta marginal distal del primer molar superior con la vertiente mesial de la cresta marginal mesial del segundo molar inferior. Algo muy importante, sobre todo cuando estamos analizando en un articulador los casos. Y así vamos a tener de esta manera que uno de los elementos claves en nuestra técnica, que ya lo decía también el doctor Robert Ricketts, que muy importante es la correcta colocación del segundo premolar, primer premolar en casos de extracciones, montado u ocluido encima de este primer molar inferior. Siempre que veamos que la relación del segundo premolar con este primer molar inferior es así, esto nos va a garantizar que ese primer molar superior está con la correcta inclinación y sin presentar rotaciones. Por tanto, recordar siempre que este segundo premolar superior debe estar aposentado sobre ese primer molar inferior. Así vamos a tener esta estolarización o inclinación hacia distal del molar. La cúspide distovestibular es más baja que la cúspide mesial. El punto más vestibular de la arcada es la cara vestibular de la cúspide mesial o mesiovestibular del primer molar superior. Recordar ese contacto del 5 con el 6 inferior. El contacto de las crestas marginales del primer molar superior con el segundo molar inferior. Evidentemente la clase 1 canina y el adecuado resalte y sobremordida. Además de un contacto de un ángulo interincisivo adecuado, que es muy, muy importante. Y así vamos a tener la relación molar, la relación canina y la relación premolar, que como digo, es muy interesante cuando tenemos bandas en los molares o cuando los braques y las bandas no nos dejan ver bien la posición real de ese primer molar superior. Además, hay que fijarse en la forma, la morfología y el tamaño de los dientes, recordando que el incisivo lateral debe ser un 65%, 70%, a mí me gusta más un poco el 70% del incisivo central, y que el incisivo lateral a su vez debe ser el 90% del incisivo lateral superior. Importante también esto de cara a mejorar los puntos de contacto y el stripping. Hemos de recordar que los puntos de contacto y el stripping
muchas veces lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir contactos del 50% entre los centrales, 40% entre el lateral entre el lateral y el central, y del 30% entre el lateral y el canino. Recordar esto, las rotaciones de los primeros molares superiores roban mucho espacio mesial. Mala posición del primer molar superior supone una mala posición de todos los dientes premolares y caninos que están por delante. Por tanto, la malposición y rotación de estos molares, cuando están en la etiología de las maloclusiones, también nos van a obligar. Así solemos empezar. Cuando es muy leve la mesialidad en rotación, pues es suficiente una barra palatina. Incluso muchas veces no hace falta nada. La simple tubos de los braques y los alambres es suficiente para eso. Cuando es un poco más mayor, utilizamos ya un quadelis. Cuando es un poquito mayor, utilizamos un péndulo. Y la tracción extraoral sigue, por favor, siendo un aparato excelente. Pero lógicamente yo no lo uso mucho porque no tiene una buena imagen social. Pero de mis 5 hijos, 3 necesitaron tracción extraoral y 3 llevaron tracción extraoral, para dejar las cosas claras. Por tanto, tenemos aquí los diferentes puntos en que hay que afinar el molar, es decir, de afinar la oclusión molar. El número 1, que es la cúspide vestibular, un poquito por detrás del surco. El número 2, la inclinación distal de la raíz. El número 3, ese contacto de crestas marginales entre el primer molar superior y el segundo molar inferior. El número 4, la cúspide más baja distal, punto más bajo de la curva de Spee. Y el 5, que como decimos, es ese elemento clave que es el segundo premolar. Segundo premolar que podemos ver aquí, cómo lo vamos ajustando, para que encaje perfectamente después de acabado el tratamiento. Esto incluye los tratamientos sin extracciones, donde acabamos ese encaje, pero también muchas veces va a incluir tratamientos con extracciones. En este caso hemos hecho, como vemos aquí, extracciones de premolares y vemos cómo acabamos encajando en este caso acabamos encajando el segundo premolar, lógicamente, en relación con ese molar, como estamos comentando. Es importantísimo este primer molar superior porque en muchas maloclusiones, para no hacer extracciones, para evitar las extracciones al paciente, tenemos que usar aparatos distaladores. Bien el péndulo seguido de una corta periodo de tiempo con un headgear, con una tracción extraoral, pero en todo caso tenemos que conocer muy bien la biomecánica. Por ejemplo, en este caso, el péndulo es un aparato magnífico para distalar molares, pero presenta un problema y es la excesiva inclinación de la corona del canino respecto a la raíz. Entonces lo tenemos que subsanar muchas veces con una tracción extraoral o con otro tipo de biomecánica. En este caso lo hemos subsanado con una tracción extraoral de tiro cervical, pero de rama alta, para hacer que la línea de fuerza pase sobre el centro de resistencia del molar y así incline más la raíz respecto de la. ¿Por qué me gusta a mí la tracción extraoral y aún la uso poco por una imagen de la clínica? Es una pena, pero realmente funciona muchas veces muy bien. Pues casos como este, nos encontramos un paciente donde el principal problema de este paciente simplemente, ¿qué es? Pues es simplemente esto. El único problema que presenta este paciente realmente importante es este. Una clase 2 local molar, que en el momento que nosotros distalamos con una tracción extraoral, como vemos aquí, distalamos con una tracción extraoral, prácticamente no tenemos que poner casi ningún aparato o 4 braques delante para acabar de encajar los dientes. Y es una pena porque hay que recordar esto, como en estos casos hay que hacer una sobrecorrección de esa rotación molar, una sobrecorrección del distalamiento y aquí asegurarnos que nuestro elefante, que es el segundo premolar superior, queda bien encajado sobre ese primer inferior. Algunas veces utilizamos un pequeño dispositivo para la determinación práctica del centro de resistencia, con un alambrito, y ahí marcamos en la piel del paciente dónde más o menos va a estar el centro de resistencia del molar, que coincide más o menos con la bifurcación de esta, y así nosotros poder exactamente saber cómo vamos a aplicar las fuerzas.
Está claro que cuando aplicamos una tracción extraoral y el paciente es un gran colaborador, como en este caso, podemos ver que como un simple aparato y económico, yo creo que el problema por eso no se usa, porque es económico y todo lo que sea económico en ortodoncia, nadie lo quiere ni usar ni vender, pero bueno, eso es otra cuestión. Entonces vemos que con un simple aparato, como una tracción extraoral, con una buena colaboración del paciente, logramos un espectacular distalamiento sin necesidad de complicarnos la vida con otros aparatos más caros y más sofisticados. Incluso vean este caso, es un caso antiguo ya, pero es un caso muy interesante porque la paciente llevó prácticamente solamente una tracción extraoral. La tracción extraoral hizo un efecto bumper, por un lado porque hizo un efecto de expansión. La propia tracción extraoral, lo decía mucho Juan Canut, la propia tracción extraoral sirve para hacer expansión, sirve para hacer la extrusión de esos molares y ahí vemos cómo simplemente con 4 braques y con una tracción extraoral corregimos una maloclusión de una manera muy rápida. Y esto es muy interesante porque habla de eficiencia. ¿Y qué es eficiencia? Es buscar la eficacia del tratamiento, pero al menor costo posible. Porque en estos momentos, y desgraciadamente en los momentos que nos van a tocar vivir, tenemos que ir a este tipo de prácticas alejadas de la sofisticación y alejadas de cosas de complicarse la vida con procedimientos más engorrosos. Muchas veces, pues como pueden ver aquí, existe una clases 2, son clases 2 dentales, donde lo único que queremos hacer aquí es bajar estos caninos y poner los caninos en clase 1 y primero necesitamos para ello distalar los molares. ¿Cómo distalamos los molares? De la manera más sencilla del mundo, con la tracción extraoral. Bueno, tengo que un poco arrimar el aspo a mi sardina y decir que una vez que ya hemos distalado los molares viene una segunda parte. Y aquí le tengo que dar la razón a los que utilizan braques de autocierre, tanto pasivos como activos, en especial en este momento serían pasivos, como los que usamos pues otro tipo de diseño. Nosotros usamos el bracket Synergy, que es un bracket polivalente en el sentido de que tiene un diseño de slot diferente al resto y además que las ligaduras nos permiten jugar más con la fricción. En este caso, con este Synergy, nosotros al ligar en el centro del bracket, como pueden ver aquí, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos una fricción que según diferentes estudios, varios estudios publicados en el American Journal, conseguimos fricciones similares a los brackets de autocierre pasivo. Y entonces es muy interesante porque podemos conseguir muy buenos resultados con una mecánica muy sencilla. Esto sería la típica paciente con una ligera protrusión, pero lo que nos llama la atención de esta paciente es la desviación de la línea media, la desviación de la línea media de sus incisivos respecto a su filtrum labial. ¿Cuál ha sido el problema? Pues el problema lo resumimos aquí. Es un problema relativamente sencillo en que hay falta de espacio para el molar y ha habido un problema de rotación y mesialización de esos molares. Por eso es tan importante la rotación y mesialización. En este caso recurrimos a un péndulo bilateral. Es interesante recordar en el péndulo que el 20% del efecto del péndulo es de protrusión y el 80% del efecto del péndulo es de distalamiento. Nosotros cada vez utilizamos más microimplantes para todas estas vicisitudes, incluso ya estamos usando microimplantes prácticamente en niños, pero bueno, le estoy enseñando casos un poco más clásicos para no meterse en camisas de 11 varas. Y aquí pueden ver la solución al problema. Una vez instalado el molar, pues acabamos centrando la línea media y encajando, como pueden ver, los dientes. El punto clave de nuestra técnica, como siempre, es el punto clave de hipercorrección, que nos garantiza que ese molar está bien, es, como vemos ahí, la posición del segundo premolar superior. Y yo creo que esto es muy importante. Es muy importante porque hay que recorrer estas ideas clásicas, ya estas ideas de siempre de la ortodoncia, pero que no están en desuso, porque la oclusión estática o la oclusión dinámica son problemas biológico dependientes, no son problemas técnico dependientes. Yo creo que esto es importante. Pacientes con clase 2 dental, no esqueleto, vuelvo a repetir, que se van a tratar muy bien con tracción extraoral
elásticos de clase 2, pero que es importante esto, es decir, la colocación correcta de este primer molar superior. Y esto es importante, es muy importante porque vamos a encajarse, esto es una garantía de estabilidad oclusal a corto, medio y largo plazo. Y fíjense bien en la arcada inferior, que también me gustaría diferenciar este concepto de expansión dental, que no es posible, como saben ustedes, en la arcada inferior, pero en la arcada inferior sí que hay un concepto que se llama straightening. Y el straightening lo que consiste es en esto. Consiste en enderezar las coronas manteniendo la distancia interapical la misma. Pero es muy interesante esta idea. En ocasiones nos encontramos pacientes más complejos, donde realmente la etiología número 1 del problema radica aquí, en los primeros molares superiores. Los primeros molares superiores, por culpa de esta mesialización, han producido un auténtico problema dental. La distancia entre la vertical pterygoidea y el molar está muy acortada y, lógicamente, esa mesialización del molar ha acortado mesialmente este espacio entre molares e incisios. Bueno, aquí en este caso vamos a hacer un tratamiento que me parece el más lógico y es con un péndulo. Vamos a distalar los molares hasta casi, no de clase 3, sino casi clase 4, lo digo un poco de broma. ¿Y cómo mantenemos después el molar una vez instalado? Que este es un problema importante. Utilizamos mucho, en estos casos en que hay un retrognatismo de los incisivos, una retrusión, perdón, entonces en estos casos pues lo que utilizamos mucho es un arco utilitario, pero en 17×25 e incluso en 19×25 para mantener el espacio. Bueno, no me voy a parar mucho, después vamos poniendo nuestra mecánica habitual. En este caso hemos puesto resortes, aunque muchas veces yo utilizo los crimpable hook, los ganchitos crimpables en los arcos, pero bueno, en este caso hemos utilizado alambres, arcos de cierre de beta 3 titanio. Ahora estamos usando los arcos de gum metal. El gum metal es algo novedoso y muy interesante. Estamos con los elásticos de clase 2 y el acabado del caso. Aquí tenemos cómo el péndulo hemos distalado primero los molares y después hemos distalado premolares y los hasta colocarlos en su sitio, y como hemos centrado la boca de la paciente, lógicamente sin necesidad de extracciones y dándole un full smile. Bien, a mí me gusta mucho simplificar y siempre tener en la idea de el valor del primer molar superior. El valor del primer molar superior por su papel etiológico en muchas maloclusiones y el papel del molar superior por su necesidad de corrección y el papel de su primer molar superior por el volumen que ocupa ese molar dentro de la premolar. Es cierto que muchas veces se dicen cosas al azar, ¿no? Si aplicas mucha fuerza con la atracción extraoral se produce un efecto ortopédico, si no, el efecto es ortodóncico. Bueno, estas cosas no son ciertas. Está muy bien, como dicen los italianos, non è vero, pero ben trovato, está bien, porque es muy bonito escucharlo, pero realmente no es cierto. En fin, lo que sí que es más interesante es decir que en los niños el efecto de la atracción extraoral es más espectacular simplemente por un problema volumétrico. El molar superior es muy grande en relación al maxilar. Si nosotros instalamos el molar superior, el efecto sobre el maxilar va a ser más evidente. Y aquí también vemos un típico caso en que el responsable fundamental de este problema es los molares superiores. Aquí tenemos unos molares superiores rotados, por tanto nuestro tratamiento, que siempre debe ser lo más sencillo posible, como dicen los americanos, nuestro primer objetivo será ¿cuál? Pues lógicamente abrir espacio para el canino, mantener mediante un seccional la posición del molar y mediante una barra palatina, y solamente con este mecanismo, fíjense el espacio que logramos aquí para el distalamiento del 4 y para el mantenimiento del primer molar. Por favor, simplicidad. Que podemos usar distaladores carísimos y no sé qué, súper sofisticados, usen lo que le dé la gana. Yo en la consulta utilizo lo más sencillo posible.
Si puedo gastarme 10 euros, no me voy a gastar 200 euros. Lo tengo bastante claro. Por tanto, en este caso empezamos con 4 braques arriba, unos elásticos y ya ven aquí el resultado tan bueno que tenemos, evidentemente en gran parte gracias a los nuevos alambres que tenemos ahora y a la utilidad del Synergy y de la política del Synergy y de la estructura y diseño del Synergy. En fin, entonces en estos casos pues tenemos un caso lo mismo, un caso en que hemos centrado las líneas medias sin necesidad de extracciones y con una bonita sonrisa. Otras veces pues nos encontramos lo mismo. En este caso, además de haber una rotación y un problema, hay un problema de mordida cruzada. ¿Y cómo empezamos? Lo mismo, sencillamente. ¿Qué es lo más sencillo que puedes utilizar al inicio? Los elásticos de criss-cross. Usamos elásticos de criss-cross porque siempre en estos casos hay un cierto componente problemático en los molares inferiores y por tanto utilizamos las gomas de criss-cross. Después utilizamos un cuagelis. Como el cuagelis queremos hacer expansión unilateral, ¿qué hacemos? Cortamos esta rama del cuagelis y dejamos toda esta rama de anclaje. Bueno, muchas veces al final, para simplificar más aún las cosas, utilizo un arquito muy sencillo que hago en 0,18 o 0,20 en acero. Es una especie de mulligan horizontal con 2 o 4 loops, depende, para hacer expansión muy limitada a los molares. Y aquí acabamos el caso. Aquí acabamos el caso y lo que obtenemos que es, no solamente obtenemos una buena oclusión, sino que tenemos una full smile, una sonrisa bonita, gracias a esa expansión que hemos logrado de manera tan sencilla. Por tanto, recordar las llaves de Andrews, la llave molar, la llave premolar, la llave canina, el resalte, la sobremordida, el ángulo incisivo, las normas, las 6 normas de oclusión normal de Andrews, que me parecen que fueron un gran avance clarificador en la historia de la ortodoncia, el papel del primer molar superior, el papel de la guía incisal, de la que depende el resalte, la sobremordida y la torsión, las inclinaciones de segundo orden, especialmente el control de estas inclinaciones en los incisivos laterales. Después tenemos el torque o las inclinaciones de tercer orden, especialmente este torque a nivel de los dientes posteriores, la curva de Monson y Wilson, las anchuras intercaninas e anchuras intermolares. Recordar la anchura intermolar entre los primeros molares superiores, que es de 45 en las mujeres y de unos 47 milímetros en los hombres de manera ideal. Y este esquema particularmente a mí me gusta mucho, es un esquema muy sencillo, donde lo que hacemos es analizar cómo es la distancia entre el primer molar superior y la línea pterygoidea. Y esta línea debe ser aproximadamente la edad más 3 milímetros. Y después tenemos una distancia que yo llamo distancia de seguridad, medida, ojo, en la boca o en los modelos del paciente, que es de unos 25 milímetros entre el primer molar superior y el incisivo lateral. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos una clase 2? Porque el molar está en clase 2 y el canino no tiene espacio y también teóricamente está en clase 2. Bueno, pues cuando analizamos este espacio, nos encontramos que este espacio lógicamente está incrementado y este espacio de aquí, lógicamente, que está pues disminuido. Y entonces esto es muy importante porque es un mecanismo muy sencillo de diagnóstico y de saber cuándo sí y cuándo no debemos de instalar el primer molar superior. Es decir, nos vamos a encontrar esta distancia entre la vertical pterygoidea y el molar, si está aumentada o no, o está disminuida, y entre el molar y el incisivo lateral, vuelvo a repetir, medido en boca o en los modelos. Y así, bueno, pues así nos vamos a encontrar un esquema que puede parecerle al principio un poco así llamativo, complicado, pero este esquema, la verdad es que es un esquema remodelado del profesor Durán, se lo vi hace muchos, muchos años, al profesor Durán, al que quiero tanto, a Pepe Durán, y bueno, pues medio le copié a este esquema y después lo reformé un poquito,
Y es un esquema muy útil para hacer un diagnóstico de las clases 2, especialmente para las clases 2. Es para saber muchas veces, incluso sin recurrir a grandes complicaciones, cuándo debemos utilizar un aparato para distalar molares, cuándo debemos utilizar un aparato funcional de avance mandibular o cuándo debemos empezar a utilizar ambos. Cuándo debemos usar ambos. Por ejemplo, aquí vemos la clase molar, clase molar que puede ser derecha o izquierda. La MI es la distancia entre el molar y los incisivos, como estaba comentando en los modelos. La clase canina, el overjet o resalte, el ANB, la distancia al pterigoideo, hasta la línea pterigoidea, el ángulo nasolabial y la línea media inferior. Es interesante porque si nos encontramos, por ejemplo, un paciente que la clase molar derecha es clase 2, pero la izquierda es clase 1. La distancia desde el molar a los incisivos está disminuida en el lado derecho, pero en el lado izquierdo es normal. La clase canina derecha es 2, pero en el izquierdo está 1. El overjet es normal, el ANB más o menos normal. La distancia de PT a M está aumentada en el lado derecho. Bueno, el ángulo nasolabial es normal y la media normal. ¿De qué deduciremos? Pues que simplemente es un problema sencillo, como podría ser este paciente, en que simplemente tenemos un pequeño problema aquí. Es decir, tenemos un pequeño problema de mesialización y rotación de los molares superiores. Pero vamos a ir, por ejemplo, las dos se las dejo a ustedes. La tercera y la cuarta también. La tercera tenemos una clase 2 en el lado derecho, una clase 2 en el lado izquierdo. La distancia, ojo, la distancia desde los molares a los laterales es normal. Y también es normal, ojo, la distancia de la vertical pterygoidea hasta el molar. Después los caninos están en clase 2. El overjet lógicamente está aumentado. El ANB está aumentado. Bueno, el ángulo nasolabial, aquí no sé, me parece que no lo ven ustedes porque está tapado por mi imagen, es normal. ¿Qué sería esto? Pues claramente, hombre, habría que cerciorarse con el análisis facial, el análisis cefalométrico, tal. Pero prácticamente, ¿esto qué es? Pues será una clase 2 de origen mandibular que necesita exclusivamente avance de tipo mandibular. Avance con el aparato que ustedes le dé la gana. Yo, por ejemplo, utilizo el concepto de jumping the bite o de salto de mordida con aparatología de clase 2. Es decir, que ven este esquema, es muy sencillo, pero yo creo que es muy útil. Por tanto, vamos a tener también, además de las clase molar, vamos a tener las curvas de SPI, las curvas oclusales, que a mí me gusta hablar siempre de dos curvas, no de una. Las curvas oclusales superiores e inferiores, la anchura de la forma de arcada que acabamos de ver. Es muy importante darse cuenta que la anchura de la forma de arcada, por favor, esto es un concepto importante. La forma de arcada, es decir, la full smile, no depende de las torsiones, es justo el concepto equivocado. A ver, es al revés. Cuando la forma de arcada depende de la forma que nosotros le demos a los arcos. Si queremos formas de arcada anchas, daremos formas de arcadas anchas. Si queremos, por ejemplo, que los premolares primero se vean en relación y que no estén ocultos por el canino, pues le haremos ahí un pequeño, si queremos, incluso offset. Yo no lo hago, pero podemos hacerlo así. Pero por favor, el concepto es el contrario. Y parece mentira que haya grandes profesionales de muchos sitios que tengan esta confusión. La forma de arcada depende del arco, de los arcos de alambre, en el caso de alineadores, de la expansión que demos al alineador. Pero, cuanto más ancho queramos hacer la boca del paciente, más torsión negativa debemos de dar, lógicamente, a premolares y molares. Por tanto, no depende de la torsión, es al revés. Cuanto más anchura queramos tener, más torsión negativa tenemos que buscar, porque el gran problema que tenemos con las expansiones es que se nos levantan las cúspides vestibulares, bajan las cúspides palatinas y por tanto los dientes toman torsiones negativas.
sea, tenemos que buscar siempre esto, es decir, pues buscar siempre la expansión. Es decir, que cuando nosotros vamos a hablar de fija ahora, pero es lo mismo para los alineadores. Cuando una paciente presenta un colapso maxilar muy severo, con una compresión severa, en caso realizamos una disyunción maxilar, y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora lo que tenemos que hacer es conseguir torsiones, mucha expansión y después mucha torsión negativa. Recordemos esto en la forma de arcada, el offset entre los centrales y laterales, el offset a nivel de los molares y el offset a nivel de los caninos e incisivos inferiores y el inset a nivel de los laterales. Pequeños puntos importantes, recordar lo del canino. El canino está dividido en dos partes asimétricas. Por favor, colocar siempre los braques hacia distal, porque si los colocáis como con la filosofía de los premolares, es decir, a nivel de la cresta, a nivel de la cúspide, siempre os va a aparecer una gran rotación de ese premolar, de ese canino, perdón, especialmente en los movimientos de distalamiento. También recordar esto, este tipo de rotaciones no solamente es un problema de no poner tubos en los 7, es que hay que ponerlos al final, al final. Es un problema de la anatomía y de la morfología, especialmente de una hiperplásica cúspide disto-vestibular del primer molar inferior. Una solución es eliminar esa cúspide previa al tratamiento, otra solución es remodelarla, y otra es cambiar hacia distal la posición de ese tubo. Yo en general no me gustan las sobrecorrecciones tan exageradas de 15 grados, etcétera, que presentan los molares superiores e inferiores por este problema. También recordar desde el punto de vista oclusal el incremento exponencial de la torsión negativa y recordar, por favor, que las cúspides peligrosas, son las cúspides linguales de los molares inferiores. Ahí arriba en esta imagen pues pueden ver las famosas curvas elípticas y las curvas logarítmicas que describen muy bien lo que es las curvas de la oclusión humana. Por tanto, acordarse del torque negativo y la importancia de este torque negativo en los problemas funcionales. Bueno, tenemos también en la curva de Spee, recordar que el aplanamiento de la curva de Spee lo que siempre produce un aumento de la longitud del espacio necesario para el alineamiento dentario y hay que tenerlo en cuenta a la hora del cálculo de la discrepancia óseo-dentaria, que tenemos muchas maloclusiones, la clase 2, división segunda, dos planos oclusales, tenemos un plano oclusal posterior, pero realmente las arcadas tienen dos planos oclusales contrapuestos, como pueden verse aquí. Y también quería un poquito referirme a Andrews y referirme un poco también a las técnicas multiloop. Están muy bien, las técnicas multiloop son fenomenales, tienen una utilidad grandísima para el camuflaje dento-alveolar de las maloclusiones de clase 3, especialmente de mordida abierta, todo lo que quieran. Pero simplemente lo que sí quería dirigir un poquito a ellos es que recuerden cuál es el origen de este camuflaje de las técnicas multiloop, que algunas veces parece un poco engorroso. Es muy, muy sencillo y es este. Cuando la naturaleza intenta compensar o camuflar una clase 3, nosotros también lo podemos hacer con elásticos intermaxilares y determinados tipos de loops o alambres. El gunmetal, por ejemplo, es muy bueno para esto. Pero básicamente lo que hacemos es que las bases apicales de los dientes se juntan porque el maxilar es hipoplásico y ocurre lo contrario en las bases mandibulares. La mandíbula es muy grande y por tanto los dientes se abren. Y por tanto recordar que la base esquelética maxilar es pequeña, la base esquelética mandibular es grande. ¿Cómo se compensa eso? Se compensa en el plano oclusal haciendo convergencia o divergencia de las raíces dentarias. No hay que complicarse más y este es el plano oclusal funcional y no complicarse con otras cosas. En estos casos, por ejemplo, nosotros hoy recurrimos prácticamente casi por sistema en las mordidas abiertas a no complicarnos la vida. Y no complicarnos la vida es ir a lo seguro. E ir a lo seguro es poner microimplantes, especialmente si pueden ser incluso extraalveolares
mucho mejor para corregir. Pero bueno, en aquellas épocas utilizábamos esta filosofía de la curva de Spee, de estas compensaciones dentro alveolares, y poníamos curvas de Spee abiertas con elásticos verticales, como pueden ver ahí, con esta intención que acabo de explicar, ¿de qué? Pues de enderezar las raíces de los dientes posteriores, los elásticos cierran ante la oclusión y por el efecto de la curva de Spee en la parte posterior se introduce. Algunas veces nosotros hoy utilizamos también esto, utilizando el gunmetal, una nueva aleación realmente espectacular, parecida al titanio molibdeno y al titanio niobium, que tenía creo que la 3M. Y bueno, el gunmetal que lo tiene la Rocky Mountain y una compañía japonesa, pues realmente es espectacular. En casos como este, en que hay un problema oclusal importante, solamente el paciente en relación céntrica, aquí pueden ver el paciente en relación céntrica prácticamente no contacta nada, solo un poco los segundos molares posteriores detrás, y entonces es un caso que en principio parece un caso quirúrgico. Pero bueno, en este caso, pues gracias a esta filosofía del gunmetal combinado con los elásticos intermaxilares y, como digo, con un paciente excelente, porque todas estas filosofías de cerrar mordidas con elásticos están muy bien siempre que tengas un paciente excelente. Y como vemos aquí, bueno, pues una de las cosas que nos facilita mucho el gunmetal, incluso en calibres muy gruesos como este de 21-25, es lo que están viendo aquí. Es decir, que con un simple alicate de Wenger en la clínica presionamos dentro de la boca y vamos favoreciendo el movimiento exterior